Vamos a ver entonces, por favor, no se olviden para esta clase, vamos como siempre a hacer un recuento de lo que hemos venido revisando, lo que hemos estado analizando la clase anterior. Vamos a ver, ayúdeme. Tatiana, ¿qué vimos clase anterior? ¿Qué nos quedó claro? ¿Qué faltó? A ver, vamos viendo. ¿Qué podemos puntualizar de la clase anterior? Para poder continuar. ¿No? ¿Alguna idea? ¿Alguna perspectiva? Yo, licenciado. Emily, claro. Vimos sobre el juicio, las preposiciones, es un enunciado intelectual compuesto de sujeto y predicado. Está dividida por su cantidad y cualidad. Vimos también sobre la lógica aristotélica. La significa universal afirmativo, la E universal negativo, la I particular afirmativo y la O particular negativo. Ya, muchas gracias. Entonces vimos principalmente el juicio y planteamos la perspectiva de que el juicio es la posibilidad de darle el grado de verdad a una proposición. Vamos el día de hoy, dentro del conocimiento que ya tenemos, a revisar la estructura y principios generales de la argumentación lógica, estos dos temas son uno solo en realidad. Y hemos visto la lógica aristotélica, vamos a ver los silogismos. Silogismos. Vamos a comprender qué es un silogismo dentro de la propia argumentación de Aristóteles. Y vamos a preguntarnos, ¿qué hacemos nosotros cuando elaboramos un razonamiento, un pensamiento crítico? Principalmente nosotros generamos una serie de argumentos. ¿Qué nos quedaría? Hemos visto principalmente los dos niveles del pensamiento según Aristóteles, los conceptos y el juicio. Por lo tanto, nos queda revisar el raciocinio. ¿Qué es propiamente raciocinio? ¿Qué es raciocinio? ¿Cómo nosotros elaboramos raciocinio? ¿Cómo nosotros elaboramos un pensamiento crítico? ¿Cómo nosotros llegamos a conclusiones? Es prácticamente la pregunta. ¿Qué es raciocinio? ¿Qué es razonar? ¿Alguien alguna idea qué es el raciocinio? ¿Qué es el razonamiento? Cuando yo les digo razones sobre esta premisa, sobre esta perspectiva, ¿qué será raciocinio, razonar? ¿Qué será este tercer nivel de el pensamiento? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué será esta tercera parte, tercer nivel de pensamiento? ¿Qué conlleva? Conclusiones. Ya las conclusiones. ¿Y qué significa una conclusión? ¿Qué es concluir? El hecho de terminar algo que se estaba haciendo. Ya, eso dentro de la consideración general que nosotros tenemos. Cuando nosotros concluimos algo, estoy llevando a cabo un trabajo y lo terminé. Y en general en el razonamiento, si tiene que ver con el pensamiento, ¿qué es una conclusión? Tiene que ver, sí, evidentemente con acabar algo, pero tiene algo más, además de terminar. ¿Qué más podría ser? Si es razonamiento, conclusión. Formar una idea clara del tema. Gracias, Isaac, también. Formar una idea o tener una idea clara del tema y sacar o inferir, no se olviden esta palabra, inferir a partir de ideas anteriores un criterio
de lo que nosotros pensamos, y ahí se conjugan las dos consideraciones que ponen los compañeros. Bien, por lo tanto, el raciocinio principalmente es una actividad intelectual que conlleva diferentes posiciones críticas para extraer o inferir una nueva idea. Yo tengo dos consideraciones o varias consideraciones sobre cómo funciona la realidad, y de esas consideraciones yo saco una nueva. Esa es la idea del raciocinio. Principalmente, actividad es una actividad intelectual. Y esta actividad intelectual intenta principalmente llegar a una consideración que se infiera de un criterio que yo tengo. Podemos decir que la conclusión o el objetivo es extraer conclusiones. Y las conclusiones dentro de los términos que ustedes han dicho. Pero como decía Ismael, la perspectiva es acabar algo, pero no es solo el terminar, porque por ejemplo yo estoy haciendo mi tarea, hago el trabajo y yo acabo y no hay nada más. Yo presento y listo, pero las conclusiones conllevan algo más, conllevan la perspectiva de obtener un resultado, pero ese resultado es un plus a las perspectivas que tengo anteriormente y me permiten seguir sacando conclusiones, seguir sacando nuevas ideas o ir avanzando en el conocimiento. En la lógica, este proceso se conoce como inferencia, esta actividad intelectual de sacar conclusiones en lógica. Esto se conoce como inferencia. ¿Se acuerdan? Ayer hablábamos de inferencias inmediatas en el cuadro de posición de Aristóteles, que era propiamente una inferencia inmediata, sacar conclusiones del grado de verdad de una forma rápida, sin necesidad de estar haciendo análisis profundos. Porque de todos modos, ¿qué quiere identificar la lógica? Si las inferencias a las que yo he llegado son o no correctas, son o no válidas. Por lo tanto, es una actividad intelectual que tiene por objetivo extraer conclusiones. Y en lógica, a esas conclusiones se les conoce como inferencias. Un caso particular de inferencia es conocido como silogismo. Entonces, ¿qué es un silogismo? Un silogismo es una forma de inferir a partir de dos premisas. ¿Sí? No se olviden, ¿qué es un silogismo? Una inferencia o una forma de extraer conclusiones. Existen diferentes formas en lógica y una de ellas es el silogismo. Aristóteles define de la siguiente forma el silogismo. Entonces, no se olviden, como iniciamos esta perspectiva, evaluando qué es el raciocinio, enunciando a qué nos referimos con esta perspectiva de raciocinio y principalmente entendiendo que el silogismo tiene que ver con inferencias, es decir, con sacar conclusiones. Vamos a la definición que nos da Aristóteles de silogismo. ¿Qué dice Aristóteles sobre el silogismo? Silogismo es un razonamiento en el cual, admitiendo determinados supuestos, se siguen los mismos, algo con necesidad de su misma naturaleza. Es decir, y lo voy a poner con ejemplos para que sea mucho más sencillo. Tenemos el siguiente silogismo, que ya lo hemos visto varias veces. Todos los hombres son mortales. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre.
¿Sí? Esta es la premisa número 1 y la premisa número 2. ¿De qué quiere decir Aristóteles? Dice, es un razonamiento. ¿Por qué es un razonamiento? Porque se relacionan ideas en el cual, admitiendo determinados supuestos, ¿cuáles son los supuestos que nosotros tenemos? La premisa número 1, la premisa número 2. Esos son nuestros supuestos. Admitiendo determinados supuestos, se sigue de los mismos algo con necesidad de su misma naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que la conclusión deviene de las premisas. Y en la conclusión a la que nosotros podemos llegar de forma lógica es que Sócrates es mortal. Yo ya les adelanté la perspectiva y esta es obviamente nuestra conclusión. Yo ya les adelanté que aquí existe un término que se llama término medio que se repite en las premisas y que nunca va en la conclusión. De estas perspectivas, entonces decimos que esto es un silogismo. Un silogismo es un razonamiento, no se olviden, el silogismo es un razonamiento en el cual se admiten determinados supuestos. Estos supuestos se siguen de los mismos, algo que necesariamente deviene de las mismas consideraciones o de los mismos supuestos. En otras palabras sencillas, un silogismo es la conclusión que se sigue de los razonamientos. Estos son los razonamientos y se obtiene una conclusión. Nada más podemos decir sobre un silogismo. Bien, hay una serie de reglas y estructuras de un silogismo. La estructura fundamental de un silogismo consiste en la relación de dos juicios primarios o premisas. Por lo tanto, estas serán nuestras premisas, a partir de las cuales se infiere una única conclusión. Pueden existir más premisas, pueden existir 3, 4 premisas, pero por lo general Aristóteles intentaba trabajar con 2 premisas y una conclusión. Esto Aristóteles llamó silogismo categórico. ¿Cuál era el problema? Y posteriormente en lógica, la lógica ya posterior, lógica matemática, se fue dando cuenta que era un poco problemático reducir solo a 2 premisas y a una conclusión. Por eso se va cambiando la perspectiva de la lógica. La conclusión resulta de la relación necesaria entre las premisas. Por lo tanto, debe existir reglas para la utilización. ¿Cómo sabemos que Sócrates es sujeto y no es predicado? Es la pregunta. ¿Cómo podemos nosotros determinar que este elemento va al sujeto y no al predicado? ¿Qué creen ustedes? ¿Siempre será así? ¿Siempre esto será sujeto, lo que está en la premisa 2, y siempre lo que está en la premisa 1 será predicado, el término que no se repite? No, exactamente. Es que para darle el sentido a la oración, al silogismo. Ya, pero aquí porque nos parece lógico, que Sócrates sea mortal y no que mortal sea Sócrates. Pero, ¿qué pasa cuando ya utilizaremos otros términos que no son tan sencillos de comprender y que cuando yo les cambio el sujeto a predicado, cambia toda la estructura? ¿Qué pasará ahí? ¿Qué pasará? ¿Cómo yo determino el sujeto o el predicado de la conclusión? ¿Cómo puedo saber cuál es el sujeto y cuál es el predicado? Porque de esta forma nosotros lo comprendemos sencillo. Es muy sencillo, es lógico, tiene sentido. Muy sencillo, de una forma muy sencilla de comprender el argumento. Pero cuando ya vayamos evidenciando algunos elementos, veremos que los sujetos y los predicados, el momento que yo cambio el predicado a ser sujeto, cambia toda la estructura del pensamiento.
Y sobre todo cuando yo utilice una O. Sócrates no es mortal. No es lo mismo que ser mortal, no es Sócrates. O así sucesivamente. Por lo tanto, determinar el sujeto y el predicado de la conclusión es fundamental para un argumento lógico. Si yo cambio y me equivoco y pongo el predicado por sujeto, cambia todo lo que estoy diciendo y puede que no sea la conclusión a la que debo llegar. Dentro de estas consideraciones existen, como les digo, una serie de reglas para los silogismos. Vamos a revisar rápidamente las reglas para los silogismos y vamos a evidenciar cómo se saca esto que yo les estoy diciendo. Existen 256 posibles silogismos válidos y una serie de silogismos inválidos. Ya vamos a revisar esto, pero por ahora vamos a enunciar, existen reglas. Como todo, debemos pensar que las consideraciones de la mente y las consideraciones de la lógica y la matemática tienen una estructura y tienen, por lo tanto, que tener reglas. Hay reglas para la formación de silogismos. Para que este silogismo yo pueda considerarlo como válido. Vamos a puntualizar algunas de estas consideraciones. Vamos nosotros a reducir los silogismos solo a la consideración de que un silogismo debe tener, o para que sea un silogismo como tal, como lo pensó Aristóteles, solo puede tener 3 términos. 2 premisas y una conclusión. Nada más. Con estos vamos a trabajar. 2 premisas y una conclusión. Todo silogismo va a tener la perspectiva de 2 términos. Perdón, 3 términos. 3 términos. Y aquí es donde va a entrar justamente cómo sé cuál es el sujeto y cuál es el predicado de mi conclusión. Existe 3 términos. El término mayor, un término medio, que ya conocemos, y un término menor. Ya vamos a ver cómo se conjugan estos elementos, pero nos permiten identificar sujetos y predicados. Como ya sabemos, otro elemento, otra tercera regla, el término medio no puede aparecer en la conclusión. Término medio no en la conclusión. No puede estar este término medio en la conclusión. Por lo tanto, cuando hablamos de silogismos, primero, 2 premisas y una conclusión. Con ese modelo vamos a trabajar. Siguiente idea. Tiene 3 términos. Término mayor, término menor y un término medio. El término medio no aparece en la conclusión. Sigamos con estas reglas para organizar un silogismo válido. El término medio debe estar distribuido por lo menos una vez en las premisas.
Cuarto. Término medio. Debe estar distribuido por lo menos una vez en las premisas. ¿Qué significa? Que debe aparecer por lo menos una vez en cada premisa. Esto es fundamental. Si el término medio no aparece, el silogismo es inválido. Quinto, debe haber por lo menos una premisa universal. Acuérdense, ¿cuáles eran las premisas universales? ¿Cuál era en los tipos, premisas universales? En los tipos, ¿cuáles eran premisas? Perdón. Universal, afirmativo y el negativo. Sí, sí, pero vamos con los tipos. A, E, I, O. ¿Cuáles eran universales? La A, la E, la I o la O. La y la E. La A y la E. No se olviden, vayan mentalizándose así. Debe existir por lo menos una premisa universal. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que debe existir por lo menos una premisa universal? ¿Por qué no pueden haber dos premisas particulares? ¿Qué será? ¿Por qué no pueden haber dos premisas particulares? ¿Nadie? ¿Ninguna idea? ¿Por qué no puedo tener dos premisas particulares? ¿Qué pasaba con las inferencias inmediatas en el cuadro de Aristóteles? ¿Qué pasaba en el cuadro de oposición de la I y la O? ¿Podía yo llegar a conclusiones, a inferencias inmediatas a una A, de una I a una A? ¿Puedo obtener el grado de verdad? ¿Puedo de unas particulares obtener el grado de verdad? ¿La validez de un universal? Nunca. Por lo tanto, si no existe una premisa universal, yo no puedo llegar a conclusiones. No puedo llegar a concluir porque se necesita tener esa perspectiva de algo universal. Sexto, por lo menos debe haber una premisa afirmativa. Séptimo, bueno, cópienlo. Yo lo voy a enunciar. Séptimo, si hay una premisa particular, necesariamente la conclusión va a tener que ser particular. No puede ser nunca universal. Si yo tengo una premisa universal y una particular, tiene que necesariamente ser la conclusión particular. Si hay una premisa negativa, la conclusión será negativa. Esas son las reglas, por lo tanto, 7. Si hay una premisa particular, si tengo una premisa particular, la conclusión será también particular. Si tengo una premisa negativa,
tendré, por lo tanto, una conclusión negativa. De este mismo tipo, conclusión negativa. Finalmente, última regla, si hay un término distribuido en la conclusión, debe estarlo en la premisa en la que aparece. Es decir, que si lo que decíamos al principio de la lógica, esta consideración para que sea un silogismo válido, si hay un término en la conclusión, ese término debe aparecer en la premisa. Si no aparece un término de la conclusión en la premisa, sabemos directamente que el argumento es válido. Término en la conclusión. Debe necesariamente estar en la premisa. ¿Sí? Y ya vimos un ejemplo. ¿Cómo se simboliza? Y con esto vamos a terminar. ¿Cómo se simboliza el término? Y acuérdense que veíamos que hay tres términos. El término mayor, el término menor y el término medio. Vamos a puntualizar estos términos mayores, términos menores y cómo se va simbolizando. No se olviden las 9 reglas de los silogismos. Como les digo, con esto vamos a terminar con los términos. Términos. Decíamos que hay 3 términos. El término mayor, el término menor y el término medio. Término mayor, menor y el término medio. Al término mayor se lo simboliza con la letra P. Se ve ahí. Vamos. Con la letra P mayúscula. P. El término menor es el concepto de menor extensión y mayor comprensión y se simboliza con la letra S. El término mayor es el de mayor extensión y menor comprensión. El término menor es el de menor extensión y mayor comprensión. Y al término medio, que es el que une los dos, se le simboliza con la letra M. Por ejemplo, un silogismo válido es de esta manera. M, P, S, M. Y la conclusión obviamente es S, P. Esto nos permite determinar dónde está el sujeto, dónde está el predicado. ¿Sí? ¿Cómo es uno de estos silogismos? Este es el silogismo clásico de Aristóteles. Su silogismo, la primera forma y el silogismo clásico. Todo hombre es mortal. Todo, Sócrates, es hombre. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Sócrates y mortal. Y el término medio unifica. ¿Sí se dan cuenta? Estas formas que ya iremos puntualizando nos permitirán saber dónde está el sujeto y dónde está el predicado de la oración. Con eso terminamos esta clase.